Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes, agradeceros vuestra asistencia y me ha impresionado cuando he entrado a las 4:30, con algún minuto de diferencia, y he visto esto lleno, con lo cual me habéis dejado impresionado trabajar la consulta y estar aquí toda la tarde. Bueno, a mí me ha correspondido un tema que cuando me dijo Sergio en 15 minutos, digo, esto es imposible, en 15 minutos hablar del tratamiento de la hipertensión, pero bueno, llevo unas 19 diapositivas y voy a intentar ajustarme en la medida de lo posible al tiempo. Si me paso algún minuto, espero que no lo tengáis en cuenta. Bueno, tratar la hipertensión arterial es, después de intentar conseguir en nuestros pacientes que dejen de fumar, es la medida probablemente más coste efectiva, con una repercusión más importante a nivel de prevención cardiovascular. ¿Y qué estrategias podemos llevar a cabo para mejorar el control de la hipertensión? Pues en primer lugar, como médicos de familia, que yo creo que somos la mayoría que estamos aquí, tenemos que saber cuál es la eficacia de las recomendaciones que estamos realizando. No tenemos que dar recomendaciones por darlas, sino que tenemos que saber qué puedo esperar en el paciente si cumple las recomendaciones que yo le estoy dando. En segundo lugar, tenemos que evitar la inercia en el inicio del tratamiento farmacológico. Cuando el paciente no se controla con la dieta, hay que pasar al tratamiento farmacológico. Una recomendación en el punto 3, que es la que nos recomiendan con insistencia las últimas guías de la Sociedad Europea, que hablan de que instauremos de forma precoz el tratamiento combinado, y de entrada incluso proponen iniciar la combinación con 2 fármacos para la mayoría de los pacientes. Y un punto importante que no debemos de olvidar es, antes de decidir si un paciente está bien o mal controlado con el tratamiento que hemos instaurado, tenemos que ver si el paciente cumple o no cumple con las medidas y el tratamiento que hemos prescrito. Vamos a desarrollar estos puntos. Bueno, en la intervención sobre los estilos de vida, todo lo hacéis en la consulta, pero bueno, quizás sistematizarlo un poco. Al paciente que fuma hay que indicarle obviamente que deje de fumar. El consumo de alcohol en el paciente con hipertensión debe ser un consumo reducido, aproximadamente de 20-30 gramos de alcohol si es un hombre, y no más de 20 gramos de alcohol si es una mujer. Eso equivale, pues, si son 30 gramos de alcohol, equivaldría pues, a 2 cervezas y una copa de vino al día, y eso es lo que se llama una unidad de bebida estándar, que son 10 gramos, ¿no? El consumo de alcohol también es importante porque algunos fármacos antihipertensivos tienen interacción con el alcohol y por tanto, pues hay que decirle que lo disminuyan a aproximadamente no más de esas cantidades. Con relación al consumo de sal, pues eso yo creo que es de las medidas que todos recomendamos a nuestros pacientes con hipertensión, que reduzcan el consumo de sal. La dieta del paciente con hipertensión debe ser una dieta hiposódica. Y dentro de las recomendaciones yo os diría de que no decirle solo que eche menos sal a los alimentos o a la cocción de los alimentos, sino, por ejemplo, que retire el salero de la mesa, que alinee las ensaladas pues, con otro tipo de especias, con orégano, con pimienta, que evite los alimentos que ya de por sí, aunque no añadamos sal, tienen un alto contenido en sodio, como las aceitunas, las patatas de bolsa, el ketchup, las conservas, las ensaladas, perdón, los embutidos, los congelados, los precocinados. Todos esos alimentos que están procesados tienen un alto contenido en sodio. Y el paciente a veces no lo sabe, ¿no? Dice, no, como con menos sal, pero cuando entras a ver qué alimentos consume, pues te das cuenta de que, bueno, pues toma empanadillas fritas, toma galletas y todo eso tiene sal. Otra de las recomendaciones que le damos al paciente con hipertensión, si tiene sobrepeso o obesidad, debe ser que reduzca el peso. Aproximadamente por cada kilo de peso que el paciente reduce, la presión arterial baja entre 0,5 milímetros y 2 milímetros de mercurio. De media, por cada kilo, la presión arterial baja 1 milímetro de mercurio. Y otra medida fundamental, muy fundamental, es la práctica de ejercicio físico. El ejercicio físico, sobre todo practicado de forma diaria o como mínimo 5 días a la semana, entre media hora y 45 minutos o idealmente 1 hora, consigue bajar la presión arterial entre 4 y 9 milímetros de mercurio, que no es nada despreciable. ¿Cuánto baja la presión arterial disminuir el consumo de sal? ¿A qué me lo sabría decir?
Baja la presión arterial entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Y esta variación en el descenso de la presión arterial depende del tipo del paciente hipertenso, porque, por ejemplo, los ancianos, los que tienen una insuficiencia renal, las mujeres posmenopáusicas, los pacientes de raza negra, son subgrupos de pacientes que se benefician más de la dieta hiposódica porque son más salinosensibles. Por el contrario, un hipertenso o varón joven se beneficia menos de la dieta hiposódica porque en general suelen ser salinoresistentes. Pero como no tenemos una prueba, un test que nos indique si estamos ante un paciente salinosensible o salinoresistente, recomendamos la dieta hiposódica para todos los pacientes. ¿Y qué es, de todas las medidas que hay aquí, lo que más reduce la presión arterial? ¿Es el ejercicio, la dieta hiposódica? Lo que más reduce la presión arterial es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea ha demostrado que reduce la presión arterial entre 8 y 14 milímetros de mercurio. La dieta mediterránea, que es la dieta que hemos tenido en Murcia toda la vida. Dieta con aceite de oliva, con un poquito de frutos secos, una dieta rica en hortalizas, en legumbres, en consumo de pescado, en consumo de carnes magras. Es una dieta variada y bueno, es patrimonio de la humanidad, la dieta mediterránea. Hay un estudio que es el estudio Predimed, donde se ha visto que los pacientes que realizan dieta mediterránea tienen una mayor reducción de peso y disminuyen los eventos vasculares, sobre todo cardíacos y de ictus, hasta en un 30%. Fijaros la importancia de esto, porque esto es lo mismo que consiguen las estatinas. O sea que estamos ante una recomendación que tenemos que insistir y que tenemos que volver a rescatar. Lamentablemente pues hemos ido hacia otro tipo de alimentación más americana, que bueno, que esto es rica en grasas saturadas, elevado consumo de sal, grasas trans, etc. Bueno, esto que os he contado lo tenéis puesto aquí en esta tabla. Los milímetros de mercurio que baja cada una de las recomendaciones sobre los estilos de vida que le debemos dar a nuestros pacientes. Por tanto, de forma global, un paciente que cumpliese con todas las recomendaciones bajaría la presión arterial entre 19 y 30 milímetros de mercurio. Una reducción muy importante. Claro, me vais a decir lo que ya todos conocemos, que modificar los estilos de vida es probablemente lo más difícil y el reto más difícil al que nos enfrentamos en atención primaria. Hoy vamos a resolver una serie de cuestiones en forma de preguntas. Por ejemplo, trataríamos a la luz de toda la presentación mía está basada en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018, publicadas en la Revista Española de Cardiología en el 2019. Entonces, ¿trataríais a los pacientes con presión arterial normal alta? Presión arterial normal alta son pacientes que tienen la sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Pues bien, lo que nos dice la guía es que en pacientes que no son hipertensos, pero que tienen la presión arterial normal alta, en esta categoría, podemos iniciar tratamiento farmacológico si son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular. ¿Y con qué tratamos a los pacientes hipertensos de grado 1? Es decir, aquellos que tienen entre 140 y 159 de sistólica y 90-99 de diastólica. Pues lo trataríamos, por supuesto, de entrada con las medidas higiénico-dietéticas y si no podemos controlar las cifras de presión arterial, entonces iniciaríamos tratamiento farmacológico. ¿Cuánto tiempo damos entre las medidas no farmacológicas y los fármacos? Aproximadamente entre 3 y 6 meses. Damos un tiempo prudencial para que el paciente pueda adherirse a los cambios de estilo de vida. En aquellos pacientes que, aunque tengan una hipertensión de grado 1, tuvieran un riesgo cardiovascular alto o muy alto, en esos casos, de entrada, además del tratamiento con medidas no farmacológicas, iniciaríamos tratamiento farmacológico. Serían pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o renal o que tienen daño orgánico subclínico, como ha comentado antes el doctor Soria. Y en los mayores, en los pacientes que tienen entre 65 y 80 años, pues en estos pacientes se recomienda que cuando la presión arterial esté entre 140 y 160 de sistólica y siempre que el tratamiento se tolere bien, darle fármacos con el objetivo de reducir la presión arterial por debajo de 140-90. ¿Cómo trato la hipertensión de grado 2 o grado 3? Es decir, aquellos pacientes que tienen por encima de 160-110.
En esos casos, el tratamiento hay que hacerlo con la dieta y con el tratamiento farmacológico de entrada. De entrada con el objetivo de controlar la presión arterial en un plazo aproximado de 3 meses. Si al cabo de 3 meses esos pacientes a los que hemos puesto tratamiento farmacológico no se consiguiera controlar la presión arterial, pese a añadir incluso un tercer fármaco, podríamos tener la opción de añadir un cuarto fármaco como es la espironolactona. Aquí tenéis en forma de tabla lo que hemos comentado en las diapositivas anteriores. Pacientes con presión arterial normal alta, no indicamos tratamiento farmacológico, salvo que sean de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, que hayan ya tenido un evento cardiovascular. Hipertensos de grado 1, tratamiento con medidas no farmacológicas y, si no se controla en el plazo de 3 o 6 meses, tratamiento farmacológico. O si ese paciente con hipertensión de grado 1 tuviera ya un riesgo cardiovascular alto o muy alto porque ha tenido un evento vascular, también podemos iniciar de entrada al tratamiento no farmacológico los fármacos. Y en la hipertensión de grado 2 y grado 3 el algoritmo es el mismo, de entrada modificación de estilo de vida junto a tratamiento farmacológico inmediato en todos estos pacientes que tienen una hipertensión de grado 2 o grado 3. Y reevaluar la presión arterial al cabo de los 3 meses. ¿Qué fármacos debo emplear para tratar la hipertensión? Bueno, no hay que olvidar que, evidentemente, las modificaciones de estilo de vida, de los hábitos de vida, deben de estar siempre presentes y que a la hora de decidir el tratamiento también tenemos que tener en cuenta la tolerancia al fármaco. ¿Qué fármacos debo emplear? Bueno, pues últimamente nos lo están poniendo un poquito difícil, porque el valsartán dio problemas, el irbesartán dio problemas, el leprosartán dio desabastecimiento, con lo cual pues tenemos a veces una peregrinación de los pacientes por la consulta para que modifiquemos el tratamiento por problemas en la fabricación o en el suministro de estos medicamentos. A la hora de seleccionar el fármaco que yo le voy a poner a un paciente con hipertensión arterial, tengo que tener en cuenta pues, una serie de factores, como por ejemplo si el paciente tiene antecedentes de haber tomado algún fármaco y le hubiera dado problemas. Por ejemplo, si un paciente ha tomado un calcio antagonista y ha tenido edemas y lo hemos tenido que retirar, no sería lógico reintroducir otra vez el calcio antagonista. También tenemos que ver, por ejemplo, el efecto que tienen el antihipertensivo sobre otros factores de riesgo cardiovascular, que puede ser un efecto neutro o un efecto protector o un efecto perjudicial. Tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento qué lesión de órgano diana tiene ese paciente con hipertensión, si es que la presenta. Tenemos que tener en cuenta si el paciente que estamos tratando ya ha tenido un evento cardiovascular, por ejemplo, si ha tenido un infarto en los años previos. Tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene enfermedad renal, si es diabético, si tiene cualquier otro tipo de comorbilidades como el EPOC o el asma que pueden condicionar la prescripción del fármaco. Tenemos que tener en cuenta el coste, porque aproximadamente un 35 o 40% de la población es hipertensa y por tanto el coste es una herramienta que tenemos que valorar, es un dato que tenemos que valorar a la hora de decidir el tratamiento. Tenemos que buscar fármacos que tengan una buena vida media, que cubran bien las 24 horas. Tenemos que buscar fármacos preferentemente que se administren en dosis única diaria. Tenemos que considerar cuáles son los efectos adversos potenciales que tiene el fármaco que estamos empleando y tenemos que tener en cuenta si el paciente que tengo delante pues tiene algún tipo de alergia o si es de raza negra, etc. ¿Cuáles son los 5 grupos de antihipertensivos? Mirad, los 5 grandes grupos de antihipertensivos son los que figuran a vuestra izquierda. Los diuréticos, los betabloqueantes, los calcioantagonistas, los IECA y los ALA2. Y probablemente por este orden cronológico fueron por los que aparecieron a lo largo de la historia de la hipertensión. Luego hay otro grupo de antihipertensivos que se utilizan menos, como los inhibidores de la renina, prácticamente no se utilizan. Los moduladores de los receptores imidazólicos, como la mosodina, que prácticamente tampoco se utiliza en España. Los simpaticolíticos de acción central, como la alfa-metildopa, que ya sabéis que lo utilizamos para el tratamiento de la hipertensión arterial en la embarazada. Algunos vasodilatadores arteriales, hidrolazina, minoxidilo. Los alfa-bloqueantes, como la doxazosina, que a veces sí lo utilizamos como un fármaco de apoyo cuando no responden
a otro tipo de fármacos, etcétera, ¿no? Pero los fundamentales, los 5 grupos fundamentales son diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas, IECA y ARA2. ¿Y qué grupo de antihipertensivo es más eficaz que otro? Pues en general no hay ningún grupo de antihipertensivos que claramente sea más eficaz que otro. No hay un grupo de antihipertensivos que sea más potente que otro. Por tanto, esto es un concepto que también se nos tiene que quedar claro, porque a veces nos venden otra cosa. Y otro aspecto también importante es, yo tengo que saber cuando empleo un antihipertensivo y si lo doy en monoterapia, cuál es el efecto esperado en la reducción de la presión arterial. Un antihipertensivo en monoterapia baja la presión arterial sistólica entre 10 y 20 milímetros de mercurio y la diastólica entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Con eso puedo saber, en función de las cifras del paciente que yo tengo delante, si va a ser suficiente con la monoterapia, si puede ser suficiente la monoterapia o si voy a tener que indicar tratamiento combinado. No nos olvidemos de este dato. Fijaros, la medida no farmacológica reduce incluso la presión arterial más que un antihipertensivo en monoterapia cuando se cumplimenta. Vamos a repasar un poquito las contraindicaciones de los fármacos para la hipertensión. Los diuréticos tiacídicos estarían contraindicados en los pacientes con gota, cuando el filtrado glomerular empieza a descender por debajo de 30, en los pacientes con síndrome metabólico con prediabetes, porque los diuréticos tiacídicos tienen un perfil metabólico adverso e incrementan los niveles de glucemia, tampoco serían recomendables. En el embarazo los diuréticos tiacídicos estarían también contraindicados. Y luego recientemente ha aparecido una información a raíz de 2 estudios que se realizaron en Dinamarca sobre la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida la empleamos, probablemente en monoterapia se emplea poco, pero en combinación es prácticamente todo lo que asocian los IECAs y los ARA2. Los IECAs y ARA2 combinados todos llevan hidroclorotiazida, o muchos de ellos que asocian diuréticos, el diurético que asocian es la hidroclorotiazida. Bueno, lo que se ha visto a raíz de los estudios estos de Dinamarca es que con el paso de los años, en pacientes que reciben tratamiento crónico con hidroclorotiazida, había un aumento en la presentación, en la incidencia de cáncer de piel no melanocítico, de vasos celulares y de espinos celulares. Y por tanto, la recomendación que se hace es estar alerta a cualquier lesión de piel que pueda aparecer en pacientes en tratamiento con hidroclorotiazida, y si el paciente hipertenso ha tenido ya algún vaso celular o algún espino celular, evidentemente retirar o no ponerle el tratamiento con hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético tiacídico, pero hay otros diuréticos tiacídicos que no tienen este problema, como son la clortalidona, que todos conocéis, y como es la indapamida, que también es otro diurético tiacídico que no tiene estos problemas de fotosensibilidad que tiene la hidroclorotiazida. Luego tenemos los betabloqueantes, posibles contraindicaciones en el asma y más claras en los bloqueos auriculoventriculares de grado 2 y grado 3, y otras posibles contraindicaciones en los betabloqueantes serían los pacientes con arteriopatía periférica o que tienen síndrome metabólico, porque también el betabloqueante empeora el perfil glucémico. En la intolerancia a la glucosa o prediabetes también estarían poco indicados. En los pacientes jóvenes deportistas que estén físicamente activos tampoco son de elección los betabloqueantes, y en los pacientes EPOC pues tampoco serían los más indicados. Luego tenemos los calcioantagonistas, y dentro de los calcioantagonistas tenemos los dihidropiridínicos, el manidipino, nitrendipino, alodipino, etcétera. Bueno, pues las contraindicaciones posibles serían en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que presenten taquiarritmia. Y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, que son la fenilalquilamina, fundamentalmente verapamilo y diltiazem, que pueden provocar bloqueo auriculoventricular de grado 2-3, sería una contraindicación, perdón, y en la insuficiencia cardíaca también sería otra contraindicación. Y ya vamos a los grupos más utilizados, que son los IECAs y ARA2, ambos son bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona a distintos niveles. Los IECA ya sabéis que entre un 2 y un 20% de los pacientes pueden presentar tos secundario al IECA, y otros efectos que pueden presentar son el angioedema, poco frecuente, hipotensión, también poco frecuente, hiperpotasemia, más frecuente, por ejemplo, se asocian diuréticos ahorradores de potasio, o si el paciente está en tratamiento con antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios potencian la hiperpotasemia del IECA.
cuando hay una insuficiencia renal aguda y neutropenia. También pueden producir alteraciones del gusto, pero estos son bastante más raras, sobre todo en el grupo del el IECA de captopril, concretamente. Los IECAs y ARA2 estarían contraindicados en el embarazo cuando haya hiperpotasemia y en la estenosis bilateral de la arteria renal. Estos serían 3 contraindicaciones comunes al empleo de IECA o ARA2. Y luego ya tenemos el grupo de los diuréticos antialosterónicos que estarían contraindicados en la insuficiencia renal o en la hiperpotasemia. Bueno, ¿qué empleamos? ¿Monoterapia o combinaciones de inicio? Pues las guías europeas nos dicen que para la mayoría de los pacientes en la actualidad lo que recomiendan es emplear combinaciones fijas en comprimidos que asocien 2 o 3 componentes para la mayoría de los pacientes. ¿Cuál sería la excepción? Pues aquellos hipertensos de grado 1 que tengan unas sistólicas por debajo de 150, donde se puede emplear perfectamente la monoterapia si no hay contraindicaciones. Y si no se controla, pues entonces ya pasaríamos a las combinaciones. Y también en los pacientes mayores, frágiles, por encima de los 80 años, pues también aquí hay que ser prudente con el empleo de las combinaciones. De entrada monoterapia y si no se controla, ya iríamos a las combinaciones. En el resto de casos, pues las guías europeas nos dicen, apuestan claramente por las combinaciones. Bueno, esto es lo mismo que os he comentado. ¿Qué ventajas tendrían las combinaciones frente a la monoterapia? Pues que producen una reducción de la presión arterial más rápida, porque reducen más la presión arterial que la monoterapia, porque la reducción de la presión arterial es menos variable, porque el aumento de una posible hipotensión por el empleo de una combinación, pues es un aumento desde el punto de vista de magnitud, de cantidad, es poco importante. Las combinaciones también, el emplear 2 antihipertensivos en un solo comprimido, pues eso mejora la adherencia y el cumplimiento terapéutico, reduce la inercia terapéutica, favorece el control de la presión arterial a largo plazo y también se ha visto en los estudios observacionales que las combinaciones consiguen una mayor reducción de los eventos cardiovasculares. Por tanto, las guías europeas actuales apuestan realmente por las combinaciones. ¿Y qué fármacos combinar? Bueno, aquí está el famoso rombo, que prácticamente yo os lo simplifico. Las combinaciones son IECAs o ARA2 con diuréticos e IECAs o ARA2 con calcioantagonistas. Hay otras combinaciones que están incluso comercializadas, como la de betabloqueantes con diuréticos triacídicos, pero esta es una combinación que empeora el perfil metabólico, incrementa el riesgo de desarrollar diabetes en los pacientes que tienen prediabetes y empeora el control metabólico en los pacientes diabéticos, con lo cual prácticamente ya no se emplea. Tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar las combinaciones que hay combinaciones de antihipertensivos que son sinérgicas, es decir, que potencia el efecto antihipertensivo, y otros que no son sinérgicas. Si tenemos alguna duda a la hora de prescribir una combinación, pues todas las combinaciones que a nosotros se nos ocurran, pero que no estén comercializadas, es porque no debemos emplearlas. Por ejemplo, no hay una combinación que emplee un betabloqueante con un calcioantagonista no dihidropiridínico. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de bradicardia de presentar bloqueo. Es decir, todo aquello que no esté comercializado, mejor no emplearla. Tampoco no hay ninguna combinación de un IECA o ARA2 con un betabloqueante. No es una combinación sinérgica. Podría ser una combinación interesante en determinados pacientes posinfartados o en pacientes que tengan una fibrilación auricular, pero no como una combinación sinérgica desde el punto de vista de descenso de la presión arterial. Por tanto, ¿cuál sería la estrategia de tratamiento de la hipertensión no complicada? Pues el tratamiento inicial sería la doble terapia para la mayoría de los casos, con un IECA o ARA2 asociado a un calcioantagonista o a un diurético. Solamente se consideraría la monoterapia en los hipertensos ancianos o en los pacientes con una hipertensión grado 1 sin riesgo cardiovascular elevado. Si el paciente no se controla con un comprimido de esta combinación, IECA o ARA2 con calcioantagonista o diurético, podemos combinar los 3 en triple terapia en un solo comprimido. Hasta hace poco teníamos solo combinaciones de ARA2 con calcioantagonista y con diurético, pero ya vamos a tener combinaciones en triple terapia de un IECA con un calcioantagonista y con un diurético.
En caso de que el paciente no se controle con triple terapia, entonces tenemos la opción de añadir espironolactona a dosis entre 25 y 50 miligramos como máximo, o añadir otro diurético, que puede ser un diurético, por ejemplo, de ASA tipo torasemida, o añadir un alfa bloqueante o un beta bloqueante. Los beta bloqueantes quedarían reservados cuando tengan una indicación específica, es decir, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes que tengan un antecedente de haber sufrido un infarto, o que tengan angina, o que tengan una fibrilación auricular, o también se podría emplear en mujeres jóvenes en edad fértil. Por tanto, ¿cuáles son las combinaciones que yo tengo más a mano, que tenemos más a mano a la hora de elegir con nuestro paciente hipertenso? Podemos emplear un bloqueante del sistema renina-angiotensina y ECA-2 con diurético, y esta estaría indicada fundamentalmente en pacientes de alto riesgo sin alteraciones metabólicas, porque el diurético empeora un poquito el perfil metabólico. En hipertensos diabéticos se podría emplear si no tuvieran nefropatía. En hipertensos con insuficiencia cardíaca, pues la combinación con diuréticos pues está muy indicada. En los hipertensos que han sufrido un ictus o un accidente isquémico transitorio, también podría ser de interés combinar el bloqueante del sistema renina-angiotensina con diurético. Y en hipertensos no controlados con monoterapia y que no tengan un riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y cuándo emplearíamos un bloqueante del sistema renina-angiotensina con un calcio antagonista? En aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de tener alteraciones metabólicas, en los pacientes con síndrome metabólico, en los diabéticos sin o con nefropatía, en la hipertensión arterial grave, con sistólicas por encima de 180, en los hipertensos con angina de pecho, en los hipertensos que tengan arteriopatía periférica y en aquellos hipertensos que no estén controlados con monoterapia y que tengan un riesgo de desarrollar diabetes o que tengan prediabetes ya establecida. Y con todo eso, con toda esta información, además tenemos que tener en cuenta el coste del tratamiento que estamos empleando. Son tratamientos crónicos, pues prácticamente para toda la vida del paciente, y por tanto tenemos que tener en cuenta el coste. Y ya para finalizar esta última diapositiva en relación con, penúltima en relación con el cumplimiento. Cuando queráis saber si vuestro paciente se toma el comprimido, si le preguntáis directamente si se lo toma el paciente, siempre nos va a decir que sí, porque quiere que los médicos, tener a sus médicos contentos, ¿no? Entonces, antes de decidir si el paciente está controlado o si es eficaz o no es eficaz el tratamiento, tenemos que valorar el cumplimiento. Y hay dos test, que es el test de Morisky y el test de Haines-Sacker. Yo aquí os pongo el test de Haines-Sacker, que es realizar al paciente una pregunta empática que podría ser: bueno, Josefa, usted toma muchas pastillas y muchos pacientes en su situación nos dicen que tienen dificultades para acordarse todos los días de tomar los comprimidos. ¿A usted le pasa lo mismo? Si te dice que sí, estamos detectando una incumplidora. Si te dice, no, yo me los tomo todos los días, entonces tenemos que ver si está controlada sus cifras de tensión o no. Si están controladas, daremos como bueno lo que nos dice la paciente, y si no están controladas, pues tendremos que ir a seguir analizando si realmente nos dice la verdad o no, pues mirando, por ejemplo, en receta electrónica, si saca regularmente los comprimidos de la farmacia. Bueno, este es el test de Haines-Sacker que os he comentado. Y ya para finalizar, los beneficios de reducir la presión arterial. Mirad, os he dicho antes al principio que después de la intervención sobre el tabaco, tratar a un paciente con hipertensión es de lo más beneficioso que podemos realizar. Se ha visto que en pacientes que tienen una hipertensión de grado 1 y que tienen un factor de riesgo, simplemente con un factor de riesgo adicional, reducir de forma mantenida la presión arterial 12 milímetros de mercurio durante 10 años consigue evitar un evento vascular una muerte vascular por cada 11 pacientes que tratamos. Esto significa tener un NNT de 11 pacientes. Por tanto, yo creo que el beneficio está claro y tenemos que tratar a nuestros pacientes con hipertensión sin ninguna duda. Esta es la bibliografía y por mí nada más, agradeceros vuestra atención y a vuestra disposición. Muchas gracias.